Octubre de 2016, el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de Defensa Nacional de México, y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, titular de la Armada, aterrizan en Beijing. La misión oficial: firmar un memorándum de entendimiento sobre cooperación de defensa con el ministro de Defensa chino, coronel general Chang Wang-Quan. El objetivo declarado: intercambio en operaciones de mantenimiento de paz, educación militar, adiestramiento naval y cooperación científico-tecnológica militar. Pero lo que nadie calculó en Washington fue el impacto estratégico de ese acuerdo 9 años después. En 2025, mientras la OTAN declara a China como el principal sostén económico y político de la máquina de guerra rusa en Ucrania, México mantiene vínculos militares con Beijing que preocupan profundamente al Pentágono, mientras Estados Unidos obliga a México a frenar el paso de acero y aluminio chino a través del TEMEC. La Embajada de China en Ciudad de México celebra el 98º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, y mientras Washington exige a México dejar de comprar refacciones para helicópteros rusos, el embajador chino Chen Daojiang reafirma públicamente la disposición de su país a profundizar la estrategia de confianza mutua con México. La pregunta que nadie responde en público es: ¿hasta dónde llega realmente la cooperación militar entre México y China? ¿Puede México mantener relaciones estratégicas con China mientras comparte inteligencia militar sensible con Estados Unidos en el Comando Norte? Y lo más importante, ¿qué consecuencias tendrá este equilibrio imposible cuando la confrontación global entre Occidente y Oriente se intensifique? El memorándum que nadie vigiló. En 2013, el presidente Enrique Peña Nieto acordó con el mandatario chino Xi Jinping incrementar la relación bilateral mediante una asociación estratégica integral. No era solo comercio, era un compromiso político de largo plazo que incluía cooperación en defensa, seguridad cibernética e intercambio de tecnología militar. 3 años después, en octubre de 2016, ese compromiso se materializó en un documento concreto: el Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación de Defensa entre México y China. Establecía formalmente el intercambio en cuestiones relativas a operaciones de mantenimiento de paz, educación y adiestramiento militar y naval, y cooperación científico-tecnológica militar. El lenguaje era diplomático, pero las implicaciones eran estratégicas. China se comprometía a compartir experiencias en seguridad cibernética con México, un campo donde el Ejército Popular de Liberación había desarrollado capacidades ofensivas y defensivas de nivel mundial. México, por su parte, abría las puertas a entrenamiento conjunto e intercambio de personal militar con una potencia que Washington consideraba su principal adversario estratégico. Y nadie en el Pentágono pareció preocuparse demasiado en ese momento. El ejército que cambió el mundo. El 1 de agosto de 2025, la Embajada de China en México celebró el 98º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación. El embajador Chen Daojiang pronunció un discurso que no pasó desapercibido en los círculos de inteligencia occidentales. Ante los cambios acelerados sin precedentes que se viven en el mundo, como el resurgimiento de la mentalidad de la Guerra Fría y la expansión hegemónica, China está dispuesta a trabajar con México para profundizar en la estrategia de confianza mutua, promover la cooperación e impulsar la construcción de la multipolarización global, declaró el diplomático. No era retórica vacía, era una declaración estratégica dirigida directamente a Washington. Chen Daojiang añadió que el Ejército Popular de Liberación había aportado estabilidad a la paz mundial, enviando más de 50,000 efectivos a misiones de mantenimiento de paz y brindando atención médica a más de 370,000 personas de distintos países. También destacó que las Fuerzas Armadas chinas habían enviado patrullas de escolta durante 17 años consecutivos para combatir el terrorismo y la piratería, forjando una fuerza justa digna de confianza del mundo. El agregado de defensa, coronel superior Qui Yong Mao, reforzó el mensaje. China era el segundo mayor contribuyente al presupuesto de operaciones de mantenimiento de paz de la ONU entre los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Era un mensaje claro: China se presentaba como una potencia militar responsable, confiable y dispuesta a cooperar con México en un momento en que la OTAN declaraba abiertamente que Beijing era cómplice de la guerra rusa en Ucrania. La presión que llega desde Washington julio de 2024. La OTAN se reúne en Washington y declara
declara formalmente la confrontación global con Rusia, China y sus aliados. No es solo retórica, es una redefinición del orden mundial que obliga a todos los países a elegir un bando, y México se encuentra exactamente en medio. Por un lado, Estados Unidos obliga a México a frenar el paso de acero y aluminio chino, que aprovecha subrepticiamente las ventajas del TMEC para evadir los impuestos que Washington impone a China. Por otro lado, el ejército mexicano es integrante del Comando Norte junto con Estados Unidos y Canadá, compartiendo inteligencia sensible sobre temas militares, económicos, de espionaje y de preparativos para acciones de contención contra fuerzas enemigas. Pero había un problema: los estadounidenses exigieron a su contraparte mexicana que dejara de comprar refacciones para sus helicópteros rusos. El ejército mexicano aceptó esa condición, lo cual significaba alejar a México de las influencias rusas en materia militar y acercar a las fuerzas armadas a depender de armas occidentales. De ahí, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia y España. Era un mensaje contundente: Washington no toleraría que México mantuviera vínculos militares con adversarios estratégicos. Sin embargo, nadie mencionó públicamente el memorándum de entendimiento con China, la estación de espionaje que nadie quiere ver. Mientras México le permite a Rusia tener su estación de espionaje más grande del mundo en territorio mexicano, al mismo tiempo que expulsa a la DEA y limita a la CIA, hay dudas serias sobre la confiabilidad de México como aliado de Occidente. Es una contradicción estratégica que genera desconfianza en el Pentágono. México mantiene relaciones diplomáticas con quien quiera, pero no puede ser aliado de quien quiera. Al ampliarse los terrenos de conflicto entre bloques, económico, político, militar, de seguridad nacional y de inteligencia, el gobierno mexicano tendrá que definir exactamente de qué lado está el interés mayor del país y actuar en consecuencia, porque la presión de Washington solo aumenta. En noviembre de 2025, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Washington evitaría aplicar el arancel del 100% previsto contra China. De la misma forma, China suspendería durante un año sus restricciones a la exportación de tierras raras, minerales esenciales para la industria tecnológica. Era una tregua temporal en la guerra arancelaria entre Estados Unidos y China, pero no cambiaba la realidad estratégica. La confrontación entre ambas potencias continuaba intensificándose, y México estaba atrapado en medio. El plan de acción que cambia todo mayo de 2025. México reafirma su apoyo a la cooperación internacional en el foro China-CELAC. China presenta un plan de acción para fortalecer la autonomía regional a largo plazo, que incluye 5 áreas clave: solidaridad política, desarrollo e infraestructura, civilización compartida, paz regional y conectividad pueblo a pueblo. El plan contempla la ejecución de al menos 100 proyectos en los próximos 3 años y una línea de crédito de más de $9,000 millones para los países de la CELAC, según lo anunciado por el presidente chino Xi Jinping. No es solo dinero, es influencia estratégica. China está construyendo una red de alianzas en América Latina que desafía directamente la hegemonía tradicional de Estados Unidos en el hemisferio occidental. Y México, como segundo socio comercial de Washington, es la pieza clave de esa estrategia. Octubre de 2025. El embajador Chen Daojiang reafirma el compromiso de China con la apertura y cooperación global en México. Encabeza la entrega de reconocimientos a los ganadores del concurso internacional Mi Historia con China 2025, donde destaca la disposición de China a trabajar de la mano con México para fortalecer la confianza mutua y profundizar la cooperación. Era una declaración pública de intenciones en un momento en que la OTAN consideraba a China como el principal enemigo estratégico de Occidente. El dilema que nadie puede resolver: México enfrenta un dilema estratégico imposible. Por un lado, cerca del 90% de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos ya se encuentran protegidas por el TMEC, convirtiendo a Washington en su socio comercial más importante. Por otro lado, China ofrece $9,000 millones en créditos, 100 proyectos de infraestructura y cooperación militar sin condiciones políticas explícitas. Por un lado, el ejército mexicano comparte inteligencia sensible con el Comando Norte de Estados Unidos. Por otro lado, mantiene un memorándum de entendimiento con el Ejército Popular de Liberación de China que incluye cooperación en seguridad cibernética y tecnología militar. Por un lado, México expulsa a la DEA y limita a la CIA en su territorio. Por otro lado, permite a Rusia operar la estación de espionaje más grande del mundo en territorio
territorio mexicano. Es una contradicción insostenible, y mientras la confrontación global entre Occidente y Oriente se intensifica, el espacio para coquetear con ambos lados del tablero mundial se reduce notoriamente. ¿Puede México mantener este equilibrio imposible entre Estados Unidos y China? ¿O tendrá que elegir un bando cuando la confrontación global alcance su punto máximo? Escribe Alianza en los comentarios si quieres ver la segunda parte sobre cómo el Pentágono está presionando secretamente a México para romper sus vínculos con Beijing.